Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecerles la asistencia. Hoy vamos a analizar los hechos jurídicamente relevantes. La primera parte, vamos a estudiar el tema de circunstanciación de esos hechos jurídicamente relevantes, el concepto de hechos jurídicamente relevantes, indicios, hechos indicadores, sana crítica, un poco de teoría del delito y principalmente analizar las dos sentencias del año 2017 emitidas por Patricia Salazar. Eso es lo que vamos a estudiar y a tratar de hablar sobre este tema. Entonces, el concepto de hechos jurídicamente relevantes me llevó primero a poner un caso, para que ustedes pusieran el papel de juez de conocimiento, están en la acusación y se encuentran que yo soy el fiscal y les presento esta acusación. Vamos a suponer que la defensa, frente a las aclaraciones y observaciones, no dice absolutamente nada. Y el escrito de acusación, las primeras 20 páginas o las primeras 100 páginas, es un escrito muy grande, cuenta el contexto terrible de violencia en nuestro país y hace transcripciones completas de declaraciones. Luego, el párrafo ya concreto de los hechos jurídicamente relevantes son estos. Durante los años 2009, 2010 y 2011 murieron varias personas en Cúcuta y por esos homicidios que se le acusa a usted, señor X. Luego vienen los otros requisitos formales. Vamos a imaginar que este es el escrito de acusación. Vamos a pensar en el tema y esa dificultad que tenemos frente a la imposibilidad de hacer un control material, cuál es la extensión del control formal, cómo estos hechos jurídicamente relevantes, ausentes de circunstanciación en tiempo, modo y lugar, qué efectos tendrían. Soy el fiscal, terminé de hacer la lectura de esta acusación de 21 páginas, donde solo los hechos jurídicamente relevantes en sí son estos, aunque en el acápite de hecho aparecen otras cosas que no especifican tiempo, modo y lugar. Y la pregunta que se formula es, una vez leída esa acusación, sin que la defensa dijera nada, ¿qué haría usted como juez? ¿Vamos a fijar fecha a la preparatoria? ¿Seguimos? ¿O qué hacemos? Ejercer los controles, el control que está permitido para el juez de conocimiento. ¿Cuál sería, por ejemplo? El control formal. ¿Y en qué consistiría? Por ejemplo, ¿qué me diría a mí como fiscal? Especificar bien las circunstancias del modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y hacer la acusación de una forma clara, de una forma clara, de una forma precisa. ¿No? Yo le digo como fiscal esto. Claro, es que el tiempo está claro, 2009, 2010, 2011, el modo pues lo mataron, seguramente armas usó, de pronto revólver, puede ser. Y pues mucha gente muerta, sangre, o sea, es terrible, esa persona acá es un psicópata. Esa es mi aclaración. ¿Qué haríamos frente a eso, por ejemplo? Esa fue mi aclaración, consistió básicamente en eso. No hay que... Lo estoy llevando a un extremo de lo absurdo, que no se extrañe que pueda pasar en cuestiones muy similares. A veces pasa, sobre todo en delitos donde uno no lo visualiza tanto, como puede ser delitos contra la administración pública, la impartición de justicia, delitos contra la república, contra el robo. Con el homicidio está claro que esto le falta circunstanciación. Por eso lo puse en esto para después llevarlo quizás a casos más concretos. ¿Qué hacer? La defensa se despierta, llega y dice, su señoría, nulidad de la acusación. Entonces me dicen, no, las nulidades son antes, ya pasó esa oportunidad, vamos a suponer que eso diga la defensa. Diga la fiscalía, no, su señoría, no le admita esa petición porque es que las nulidades se dan antes, se dan inclusive antes de las observaciones. Él convalidó eso, estoy siendo fiscal y estoy contándoles los contraargumentos. La defensa simplemente les digo, su señoría, yo creo que la solución es una nulidad de esa acusación que es idéntica a la imputación. Entonces yo como fiscal les respondo a ustedes como jueces, ¿qué le pasa al señor defensor? Las nulidades ya pasaron, tiene una oportunidad, hay un principio terrenal del proceso, preclusividad a las oportunidades, convalidación, la defensa no dijo nada. ¿Qué haríamos frente a ese caso? Y obviamente recordar los casos, por ejemplo, en este material que se les envió, hay una transcripción de reglas jurisprudenciales sobre todo el tema de circunstanciación. Hay cosas que primero debemos tener claras. Lo primero es que la circunstanciación no es una opción, o sea, eso es un deber, ¿listo? Eso es una obligación. No es, ¿puedo hacerlo o puedo no hacerlo? No, eso debe necesariamente quedar especificado.
el tiempo, modo y lugar, el detalle del tiempo, modo y lugar, pero no porque sí, no como una mera formalidad, sino porque eso garantiza y posibilita el derecho a la defensa. Uno solo se puede defender de aquello que lo acusan claramente. Si no me dicen exactamente qué hice, cuándo lo hice, cómo lo hice, dónde lo hice, evidentemente se imposibilita el derecho a la defensa. Les voy a contar la solución, no de este caso que tienen ustedes en su momento, sino la solución que llegó a la Corte. La Corte tuvo dos casos. En uno, la falta de circunstanciación, la del año 2011, ocurrió en la acusación y decretó la nulidad de la acusación. En el otro, la falta de circunstanciación venía desde la imputación y decretó la nulidad desde la imputación. Pero nunca dijo la Corte, y es donde está el vacío, ¿y qué hace cuando el juez, nadie le pide, no le dice, pero está mal? Entonces, la pregunta es, como la Corte no ha resuelto este específico problema que les acabo de plantear, aunque se puede, ya les voy a dar una opción, una posibilidad, para que la pensemos, a ver qué opinan, que se llama el argumento a fortiori, que se utiliza en lógica, si se puede lo más, se puede lo menos, para darle una solución. Es decir, tenemos claro que si esto llega a la Corte decretaría la nulidad. Entonces lo correcto, el camino correcto es dejar pasar y que llegue a la Corte y que decrete la nulidad. No. ¿Qué podríamos hacer? ¿Y cuál sería el argumento? Yo preguntaría como elemento de insumo para la conclusión. Arrancaría de la siguiente pregunta. ¿El juez de conocimiento puede exigir el cumplimiento de requisitos formales en la acusación? Para mí no, porque es una comunicación formal que se le está dando y únicamente el fiscal dice, a usted se le acusa por eso, que se le imputó, ya se le imputó en la audiencia. Ok, pero es un formalismo únicamente en la acusación, es un formalismo. Claro, pero por eso y él está descubriendo el material probatorio para que lo estudien y vendrá en adelante la preparatoria para... Y hablando de lo que dice el doctor, quiero complementar antes, doctor, qué pena, y digo como fiscal, y si quiere más claridad de los hechos, para eso le descubro y ahí vea, léalo que ahí está todos los hechos esos claros, quién se murió, todo está ahí. Pero a ver, yo no pregunté por el contenido de, mi pregunta es, ¿el juez de conocimiento puede exigir el cumplimiento de los requisitos formales que contempla el Código de Procedimiento Penal de la acusación? Claro que lo puede hacer como director de la audiencia. Reservar el debido ejercicio del derecho de defensa. Porque, ojo, si ustedes dicen sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hace? Porque usted no puede exigir algo si no hay una consecuencia frente a esa exigencia. Exacto. Si yo le digo, ojo, faltó este requisito formal, No quiero. debe haber una consecuencia si la persona decide no arreglarlo, corregirlo o acomodarlo a como debe ser. Entonces la pregunta es, si yo le puedo exigir ese requisito formal, ¿cuál sería la consecuencia de que no se cumpla ese requisito formal? Esa es la pregunta. Y antes de pasar al segundo, entonces definamos, ¿puede o no puede exigirle? Entonces nos dicen sí, otros dicen no. Los del sí, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el respaldo jurídico para sí? Para evitar que no haya más, que no se dé una violación al debido proceso, que es lo que se busca garantizar cuando la acusación o la imputación se exige, que sea de manera clara y que sea de manera precisa. ¿Y dónde se exige eso? Eso viene desde la imputación, tiene que venir la imputación clara y precisa, y en la acusación igualmente, con coherencia entre las dos. Y al final el fundamento jurídico lo da inclusive el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, que dice las actuaciones después de conocimiento y después de control de garantías deberán garantizar los derechos fundamentales en la actuación. Remitiéndonos a ese artículo 10, el juez le da las facultades para que no sea mero espectador, sino sea el propio director del proceso. Entonces, si tiene la obligación de garantizar los derechos de las partes, de garantizar el previo cumplimiento. Claro, lo que pasa es que ahí el hilo de perder la imparcialidad puede jugar un aspecto, porque le puede decir la defensa, no se me metan en eso, señor juez, que eso lo puedo tomar yo para mi estrategia. Y puede perder ahí un poco como... Bueno, pero miren esto. Lo primero es
la circunstanciación, porque qué tal que yo les esté mintiendo y no se exija en ninguna parte la circunstanciación. Primero, ¿dónde se exige la circunstanciación? O sea, la circunstanciación de los hechos debe exigirse en alguna parte. O es una creación jurisprudencial, o es legal, o es de bloque de constitucionalidad. Entonces, eso es lo primero que debemos definir, porque si uno va a exigir circunstanciación, no lo puede decir porque a uno le parezca mejor, lo debe exigir porque hay un respaldo para hacerlo. ¿Dónde entonces encontramos la exigencia de la circunstanciación? Lo primero, en la ley de defensa. Código de Procedimiento Penal. Lo primero, Código de Procedimiento Penal, artículo 8, derecho a la defensa. Y dice que el desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, eso se declaró, dice que en cualquier momento se tendrá derecho en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal en lo que aplica a, literal H, conocer los cargos que le sean imputados expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar en que lo fundamenten. Entonces, ahí encontramos una norma rectora frente a eso. En la acusación o frente, ¿dónde lo encontraríamos? 337. Y en el 337, ¿a dónde se alude tal situación? ¿Qué dice el numeral segundo? Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en el lenguaje comprensible. Exacto. Una relación clara y sucinta. Y saben que el código se queda corto. Pero si nosotros nos vamos al bloque de constitucionalidad y nos vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que la relación debe ser detallada. No olvidemos que el control de convencionalidad inclusive ya no se exige desde esa esfera, sino que ya como jueces de la República lo podemos hacer e integrarlo con esto. Pero si de alguna forma nos pareciera complejo hacer ese control de convencionalidad, ya tendríamos línea jurisprudencial que se le remitió acá por temas, donde claramente se dice que se debe realizar esa circunstanciación. Entonces la pregunta que se les hizo es si realmente el juez puede exigir esa circunstanciación, y lo cierto es que sí. Ahora miren, control formal y control material. Esos que se vuelven a veces expresiones que nosotros utilizamos diariamente, ¿realmente a qué se refiere? ¿Sobre qué es lo que no se hace control material? ¿Sobre qué? Y miren lo importante de diferenciar lo jurídico, lo probatorio y lo fáctico. Si ustedes leen en detenimiento, cuando hablan de no se meta, no haga control material, se refiere al ejercicio de adecuación, al tema jurídico. Entonces, yo recuerdo un ejemplo que dio en una clase el profesor Leonidas Bustos, y dijo, si fuera un caso de homicidio, imputan homicidio frente a la muerte de un burro. Bueno, eso es un absurdo ejercicio de adecuación típica, usted no se mete. Pero eso es lo jurídico. El ejercicio de adecuación, por torpe que sea, permanece, eso es potestativo de la Fiscalía. Pero las circunstancias fácticas, sobre eso sí se lleva a cabo un control, no en decirle cómo se debe especificar, porque ustedes no son la parte, sino en que lo hagan. Circunstancia en tiempo, modo y lugar. A mí no me interesa que diga el 25 de mayo, ni que diga el 13 de junio, solo que diga la fecha. No me interesa el lugar, si Cúcuta, si qué parte de Cúcuta, si la Libre, si el tribunal, pero dígalo. Porque eso va a permitir garantizar el derecho a la defensa. ¿Será que el juez debe decirle ante la absoluta, digamos, pasividad algo a la Fiscalía? Pues miren que hay en la sentencia 34022, que lo encuentran ustedes en el material sobre reglas jurisprudenciales Corte Suprema de Justicia, página 3. Formula una pregunta o varias preguntas, y es el punto 4, la pasividad de las partes en la imputación y la acusación, o la negativa de aceptar aclarar el escrito de acusación, convalida el hierro de la Fiscalía. ¿Qué deber tienen los jueces de la República ante el acto irregular cometido por la Fiscalía de no circunstanciar los hechos jurídicamente relevantes? Como bien lo dijeron, la Corte habla de remitirnos a la norma rectora 10. Y dice, importante es destacar que de acuerdo con expreso mandato y principio rector ley 906 de 2004, artículo 10, inciso final, el juez de conocimiento estaba en la obligación de corregir el acto irregular. Ojo,
estaba en la obligación de corregir el acto irregular. Esto es una transcripción literal. Cuando en el material se les envíe algo, lo que está entre comillas es una transcripción que hago de la Corte, lo que no está entre comillas es una apreciación que humildemente realizo como próximo. Estaba en la obligación de corregir el acto irregular, y aun cuando los sujetos pasivos de la acción penal o sus apoderados en la respectiva audiencia no ejercieron actividad en procura de conjurar la enunciación genérica, vaga y omisiva de los cargos formulados en el acto complejo de acusación, tal proceder no puede interpretarse o considerarse como aprobación tácita del reseñado hecho, dado que el mismo trascendió en la vulneración del derecho a la defensa, garantía superior que no admite esa clase de enmienda derivada de los principios de convalidación e instrumentalidad que rigen las nulidades. Eso significa que el hierro, por vulneración al derecho a la defensa, debido proceso, contradicción, no queda convalidado por la pasividad de las partes. Y en consecuencia, como esa irregularidad continúa y permanece en el tiempo, en cualquier momento en que el juez la viera evidenciada, podría, si la enunciación pensemos en este caso tan extremo, es absolutamente genérico, podría uno pensar en una nulidad desde el instante en que surge el hierro. Claro, doctor, y es que además es muy importante esto de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar, porque son jurídicamente relevantes. ¿En qué sentido? El tiempo nos demarca el momento de una prescripción, o sea, para contabilizar los términos de una prescripción. El lugar, la competencia del juez o la jurisdicción que debe de tener. Esos temas son jurídicamente relevantes. Sí, por eso no puede ser tan genérico como el 2009, 2010, 2009. Y miren una cosa que también es supremamente importante sobre estas circunstancias, y es que si algo es absolutamente vago, absolutamente genérico, ¿cómo se demuestra? ¿Y cómo se puede defender también la persona? Claro. ¿De cuál homicidio de todos los que cometí en 2009 no se tuvo que defender? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Ahora, lo importante es saber qué aspectos deben ser circunstanciados. No todos se les puede exigir que sean circunstanciados a la Fiscalía. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo de una mala solicitud de circunstanciación. Su señoría, solicito que me circunstancie cuando el testigo que habló en contra de mi defendido dijo eso. ¿Qué día y dónde lo dijo? No. La circunstanciación no es sobre los medios de prueba o medios de conocimiento. La circunstanciación es sobre los hechos jurídicamente relevantes. Porque no podemos llegar al extremo de circunstanciar todo. Lo que se circunstancia son los hechos jurídicamente relevantes. Ahorita vamos a delimitar a qué hacemos alusión con los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, miren lo que resulta tan interesante. Entonces, frente al problema que se les plantea de una acusación de este talante o similar, donde ustedes pues tendrán ya que verificar en cada caso concreto qué tanta falta de circunstanciación hay, si es suficientemente trascendente que impide el derecho a la defensa. Eso es algo que cada caso concreto ustedes lo mirarán. Háganse este cuestionamiento. Esta acusación, así como la ha planteado la Fiscalía, ¿me permitiría a mí ejercer adecuadamente el derecho a la defensa? ¿O realmente es inentendible, es absolutamente vago? Está claramente proyectado, por ejemplo, el tipo penal en tiempo, modo y lugar. Circunstanciar es fácil, circunstanciar no es difícil. Si ustedes toman cualquier caso, acabo de abrir acá el último, el que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener un provecho para sí, ¿cómo lo circunstanciamos? ¿Cómo debió pensar la Fiscalía cuando fue a hacer eso? El que se apodere, ¿cuándo se apoderó? ¿De qué se apoderó? ¿Dónde se apoderó? ¿Cómo se apoderó de eso? La pregunta que sí no es correcta es ¿por qué? Porque el móvil no se incluye dentro de los elementos del tipo, entonces exigirlo estaría mal. Si lo quieren poner, bueno, pero no se exige. Entonces miren que si ustedes toman cada tipo penal, es fácil proyectar los hechos jurídicamente relevantes y preguntarse, muy fácil, ¿dónde, cómo, cuándo? Si falta algo de eso, pues decirle a la Fiscalía, ojalá lo hiciera la defensa, decirle, vea, es que falta acá el dónde, el cuándo, dígalo. No lo sé. No, es que los hechos son muy complejos, hay casos complejos, ¿no? Imagínense casos de contratación estatal de millones de documentos que llegan con maletas, con aviones, ¿cierto? Pero en este tipo de casos precisamente es mucho más relevante la circunstanciación. En un caso complejo, sí, la circunstanciación no, o sea, es más esencial incluso que un homicidio.
si no está bien delimitado en un caso complejo, por ejemplo, de falsedades, fraudes, de alta cuantía, todo eso es mucho más complicado en desarrollo funcional. Vamos a suponer que la fiscalía dice, no, es que eso es muy complejo. Yo como le circunstancio todo ese montón de cosas que hicieron, puede ser lo que dice la fiscalía. Entonces quiero, acá la Corte respondió ese específico argumento, donde los hechos son muy complejos, imagínense esto desde que están delinquiendo, pues la complejidad está seguramente en que no se realizó una investigación lo suficientemente profunda para poder tener claros los hechos. Si se hubiese hecho una investigación debida, se tendrían claros los hechos. Y si se tuvieran claros los hechos, muy seguramente el procesado, si es culpable, hubiera aceptado cargos. Entonces, miremos el punto 2 de las reglas jurisprudenciales. Doctor Peláez, disculpe que me interrumpa. Por lo menos en los casos de actos sexuales con menor de 14 años, mejor dicho, que eso se ve a diario sí, que la Fiscalía dice en muchas ocasiones, entre los años 2011 y 2013 sucedieron o sea, ¿cómo se podría determinar esa circunstanciación de hechos, digamos, para hacerla un poco más precisa o por lo menos saber qué tantos o cómo fueron esas circunstancias? Quizás hay casos complejos como esos que no le pueden decir hora, día exacto, pero sí puede dar no espacios tan absolutamente inmensos como estos. Sí podría dar, por ejemplo, remitirse inclusive meses, horas, lugar, porque si es absolutamente genérico, sin importar lo odioso que nos pueda resultar ese caso, porque es que el delito sexual no llega directamente al corazón en menores, se debe exigir la circunstanciación. Un cuerpo de investigación sólido con preguntas que realicen a vecinos, por ejemplo, los días que, vamos a suponer, ¿qué haría yo como fiscal? Yo enviaría, estamos investigando el acceso carnal abusivo a una niña de 4 años por el padrastro, es un típico caso. Entonces dice que la abusó entre los años 2010 y 2012. ¿Qué haría? Uno puede investigar a través de los vecinos los días que realmente permanecía allí y descartar. ¿Qué tal que esa persona nunca iba los domingos? Se descartan esos días. Claro, eso es una labor fuerte que se va haciendo poco a poco. Tratar con psicólogos expertos de descifrar ese lenguaje simbólico de los niños para poder delimitar en tiempo y espacio. Ellos no manejan o no lo comunican de la misma manera que el adulto los espacios temporales en que las situaciones espaciotemporales en que suceden. Preguntarle a la misma denunciante si por ejemplo fuera la mamá y se enteró qué día lo vio, qué le recuerda, qué lo asoció, qué tal que la mamá sí sepa, mire, yo llegué y ese día estaba sangrando la niña. Ah, bueno, ese día fue el abuso. Y los otros, si ella intuye que otros días lo abusó, no, esos días no pueden entrar como hechos jurídicamente relevantes porque no lo va a demostrar. Igual, con ese solo abuso ya va a tener la posibilidad de la condena. Es que también el problema es ser goloso, es tener gula y querer llenar de hechos. Si usted puede probar un abuso, pues pruebe uno. El día que la mamá lo encontró sangrando a la niña fue el 20 de junio del año 2014. Bueno, pruebe ese hecho. Mire, una cosa muy curiosa en esos casos que comenta el doctor es que nosotros como jueces hemos avalado la impunidad en esos delitos. Y le voy a decir por qué. Si en una descripción fáctica a mí me dice que a una niña la vienen abusando sistemáticamente, no sé, todo un año, yo no puedo, si soy justo, emitir una condena por la comisión de un delito. Claro. Porque es que me están proponiendo un concurso. Exacto. Sí, sí. Pero el problema es cómo carajos hago yo como juez para dictar una condena en concurso cuando en la descripción de hechos nunca se concretan esos hechos. Porque, ojo, y esta es una discusión que tiene que ver con esto, pero que le sale un poco, y es que la Fiscalía, por esta falta de definición de hechos, tampoco se ha metido en la cabeza de que cuando uno propone una acusación tiene que decir cuántos cargos. Si yo le digo, lo estoy acusando por este delito en concurso homogéneo, ¿cuántos cargos son esos? ¿Cuántas veces cometió usted el delito? ¿2, 3, 4, 5, 6, 7? Yo lo podría deducir si en los hechos dijera, hecho 1, tal época, hecho 2, tal época, hecho 3, tal época. Y ahí yo podría entonces decir, hombre, se demostraron 5 hechos, yo tengo que hacer una acumulación jurídica de dosificación de 5 hechos. Pero en la realidad hoy, como no hay una descripción fáctica y como tampoco se dice cuántos cargos son, resultan condenando a esa persona como si hubiera cometido
un hecho, cuando abusó de la niña un montón de veces. ¿Cierto? Consecuencia de que no se están poniendo de acuerdo en los hechos relevantes, no están concentrando en hacer una descripción adecuada de la conducta que se le está mostrando a esa persona. Y miren que la dificultad de circunstanciar los hechos no es por imposibilidad real o fáctica, es por falta de creatividad. Porque si somos suficientemente creativos en un aspecto de investigación, terminamos descubriendo las cosas y delimitando los hechos por los que vamos a irnos finalmente a la pelea. Es que no se trata solo de un show mediático de una persona que llega y abusó 100 veces, es realmente qué pudo probar la fiscalía, cuál abusó, y sobre esto hallar la verdad. Entonces, no importa el delito, no importa el caso, la circunstanciación es un deber de la fiscalía y es un deber del juez requerirlo para que circunstancie. Y frente al argumento ahora sí de la fiscalía, dice que es complejo, la niña está muy pequeña, no habla, imagínense pasar unos días que fue eso, medicina legal no me dijo cuándo, o concierto para elegir bandas criminales, todo lo que vienen haciendo ellos, imagínense cómo delimitamos eso, contrabando, tanto contrabando que hay para poderlo saber. Entonces la Corte fue específica en ese argumento de que es muy complejo y no lo puedo hacer, y respondió esto, así literalmente, y lo puse en negrilla subrayado, eso sí es mío, y no puede constituir excusa válida o aceptable para cumplir esas exigencias la complejidad de los sucesos o la cantidad de los hechos investigados. Dado que si no es posible delimitar de manera detallada el comportamiento atribuido a una persona y que como hecho histórico haya correspondencia en una hipótesis normativa penal, es porque en realidad no hay mérito para formular acusaciones. Entonces, es muy interesante cuando la Corte llega y dice, o sea, es complejo, o sea, no es mi punto. Vaya, descomplejice el asunto, investigue más y llegue con hechos delimitados. Entonces, miren lo importante que resulta esto. Entonces, ¿qué haríamos con esta acusación que fue idéntica a la imputación? Decretan la nulidad del acto complejo de acusación, que lo que estaría mal es decretar la nulidad del escrito. Resulta que a raíz de esa sentencia, todos los defensores los pusimos felices y se metieron demandas y la Corte la final admitió y dijo, no, es que ustedes están pidiéndome nulidad del escrito de acusación y la nulidad del escrito no es como tal un acto susceptible de ser anulable. Lo que se impide es la acusación, o si el vicio viene desde la imputación, pues sería la nulidad inclusive en una sentencia más reciente de Gustavo Malo desde la imputación. Tendrían ustedes que verificar, hacer un ejercicio de comparación. Otra cosa, los hechos son inmodificables. Entonces, si agrego nuevos hechos que no se imputaron, también por circunstancias como esas, la Corte decretó una nulidad. Entonces, ¿por qué le agregó esos nuevos hechos? Usted no podía agregar esos nuevos hechos, porque nunca tuvo la oportunidad de defenderse desde ese momento. Entonces, son controles que el juez debe exigir. Primero, comparar, ¿cierto? Si puede existir la posibilidad de que los hechos sean diferentes. Puede existir la posibilidad de que falte circunstanciación solo en el escrito, pero que en la imputación, ¿qué pasa? A veces en la imputación de 4 horas se rescatan 10 minutos, pero en esos 10 minutos sí está supremamente circunstanciado, ¿cierto? Que en el escrito de imputación no, puede ocurrir lo contrario, pero eso es importante. Entonces uno pensaría como viable anular el acto complejo de la acusación con visos a que la Fiscalía aclarara en tiempo, modo y lugar. ¿Qué argumentación se puede esgrimir frente a él? Una de las argumentaciones posibles es el argumento a fortiori. El argumento a fortiori, pensé que se lo había enviado en este material, se lo voy a enviar en otro, consiste básicamente en decir que si se puede en una etapa procesal posterior que causa mayores traumatismos porque desgastamos la administración de justicia durante todo un juicio, segunda instancia y casación, se puede anular la imputación o la acusación por falta de circunstanciación, se puede lo menos, que es anularlo ahí, en ese momento, o anularlo en juicio o cuando se evidencie el yerro. Ese, digamos, es como una posibilidad o una viabilidad jurídica que no encuentran en la jurisprudencia expresamente. Entonces sería una construcción que el juez realizaría dependiendo de varias cosas. Si de verdad falta circunstanciación, si la circunstanciación que falta es trascendente, eso es muy importante, cómo afecta, y si esa falta de circunstanciación se refiere a hechos jurídicamente relevantes y no a otras cosas.
porque hay otra serie de hierros que se deben controlar, pero que no generarían en estricto sentido una nulidad, y son las denominadas anticipaciones probatorias. Las anticipaciones probatorias sí están entre la frontera de la formalidad y la afectación de derechos. ¿Qué es la anticipación probatoria? En vez de presentar un escrito de acusación, hago un alegato de conclusión. Cuento cómo voy a demostrar todos los testigos, hago transcripción. Eso digamos, está prohibido sin consecuencias. ¿Por qué? Porque la Corte llega y dice, miren, eso no se debe hacer, los hechos deben ser neutrales, no puede hacerse valoraciones, argumentaciones, no se deben hacer transcripciones, y el juez debe controlar y evitar que se hagan. ¿Por qué? Porque se contamina. Claro, si yo llego y le digo, tengo estas interceptaciones y las pongo, escuche, o hago transcripciones y estaba interceptado y dijeron esto, ya eso no se les quita la cabeza nunca. Sesgo de la primera impresión y de anclaje y ajuste. Entonces, para hacer un ejercicio realmente imparcial deben evitarlo, y se debe controlar en el sentido, por favor, evitemos las anticipaciones probatorias y circunscribámonos a los hechos jurídicamente relevantes. Entre otras cosas, es más fácil hacer un escrito de acusación así, que estando transcribiendo y transcribiendo. ¿Qué tanto es contar, esta persona hizo esto, este día, y punto, en este lugar, y lo hizo de esta manera? Pero, realmente, no he visto hasta el momento que por excesiva anticipación probatoria, pues sería evidente que genera nulidad. Uno lo que pensaría ya a un extremo muy grande, tesis simplemente que se dice a la ligera y loca, es que se afectaría la imparcialidad tan grave que el juez se le dificultaría mucho conocer, como ocurre en Estados Unidos, que si el jurado se le muestra algo antes de que ocurra y eso afecta notablemente la imparcialidad, pues se cambia de jurado. Es que de entrada el juez del juicio no debería ser el mismo de la acusación o preparatoria. Sí. O sea, de entrada. Sí, eso es cierto. En la preparatoria hay demasiada contaminación. Demasiado. O sea, todo. Esto que dice el doctor Oscar Toro, que en la preparatoria muy de cerca del elemento probatorio y en el juicio muy de lejos. O sea, desde la acusación, cuando ya le dice, tengo los testimonios de este, ya está pensando de cómo proyectar la sentencia o condenatoria o absolutoria. Desde la presentación de la formulación de acusación, escucha los hechos y escucha el descubrimiento de la fiscalía, desde ahí ya está pensando el otro día cómo proyectar la sentencia. Doctor Emi, desde las noticias. Por ejemplo, Desde las noticias uno falla. En el periódico, cuando uno lo lee y ve lo que es el caso. Entonces, el hecho de que las anticipaciones probatorias no deban estar incluidas y su inclusión no genera nulidad no significa que el juez sea un convidado de piedra. Se le debiera requerir y ser pedagógico en el sentido de decirle con hechos neutrales. O sea, no me cuente qué dijeron los testigos, eso es para juicio. Simplemente cuénteme hechos, dónde, cómo, cuándo. Y doctor, que interrumpirlo. Exactamente hoy tuve una formulación de imputación y un fiscal. ¿Hay fiscales? No, bueno, ¿Nos conseguimos? no, Pero conseguimos. le hice me di cuenta que estaba hablando de hechos indicadores, estaba ya hablando de la prueba, de cómo se hizo la captura, o sea, de cosas irrelevantes para lo que era el delito o el tipo penal de presentación. Entonces yo lo interrumpí, le dije